Nos encontramos en pleno invierno y ya algunas lluvias copiosas han provocado estragos en algunas zonas. El Salvador ha sido clasificado por la organización German Watch como el cuarto país más vulnerable del mundo ante los riesgos del cambio climático, algo que queda demostrado al constatar que este pequeño país centroamericano ha enfrentado 3 eventos climáticos que dejaron cientos de personas muertas, daños y pérdidas económicas entre 2009 y 2011. Sumados el Ida, el Ágata y la tormenta tropical 12E, los daños sumaron casi 1.300 millones de dólares, equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. En un reciente informe presentado por Protección Civil, de la totalidad de las zonas de riesgo, 1.232 son por deslizamiento, 1.033 por inundaciones y otro número menor por obstaculización de bóvedas. El informe señala que la situación de riesgo se concentra en los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz, Usulután y Sonsonate. Ante este delicado escenario, es importante preguntarse, ¿a quiénes afecta particularmente esta situación? ¿Cuál es la relación entre vulnerabilidad climática y vulnerabilidad alimentaria? Además de preguntarse qué acciones implementa el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente. Esta mañana intentaremos responder a estas cuestiones con 2 mujeres involucradas en la dinámica de las comunidades y su lucha por una prevención integral de riesgos. Ellas son Flor Gámez, miembro del equipo coordinador de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, y Xiomara Rivas, directora ejecutiva de FUNSAL Prodece. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Flor Gámez es miembro de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida, organización sin fines de lucro que trabaja en el fortalecimiento de capacidades, en atención primaria en salud, acceso y calidad de agua, gestión de riesgo y acompañamiento a los comités comunitarios en coordinación con líderes y lideresas de comunidades organizadas y excluidas de los bienes y servicios del Estado. Xiomara Rivas es directora ejecutiva de FUNSAL Prodece, asociación orientada hacia el desarrollo local mediante la promoción de la concertación social como un principio básico para la construcción del sistema social justo y participativo, reconociendo y fomentando la equidad de género. Ambas pertenecen al equipo coordinador de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo en El Salvador, que agrupa otras 24 organizaciones e instituciones dedicadas a la gestión integral de los riesgos, con el objetivo de organizar, equipar y fortalecer a comisiones comunales. Con ellas hablaremos sobre la vulnerabilidad que enfrenta el país ante el cambio climático, las reformas pendientes a la Ley de Protección Civil y una evaluación del papel de las autoridades ante los desastres. Lo haremos como es costumbre, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es martes 16 de julio de 2013. Les agradecemos por estar pendientes de este espacio de entrevista. Desde este momento queremos invitarles a participar de la misma a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Además de estar siendo transmitida esta entrevista en vivo a través del canal 23 en señal Claro, también está siendo transmitida a través de la web en www.tvx.com.sv. Esta mañana lo decíamos en nuestra editorial y en la presentación de nuestras invitadas. Es un tema importante para nosotros abordar la prevención de riesgos, sobre todo en el contexto ya del invierno en el cual nos encontramos, y por supuesto conocer qué acciones deberán realizarse por parte del gobierno. También hay una propuesta de reformas a la Ley de Protección Civil y son determinados temas que queremos hablar esta mañana con nuestras 2 invitadas. Ambas forman parte del equipo coordinador de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos. Ellas son Xiomara Rivas, quien también es directora ejecutiva de FUNSAL Prodece, y Flor Gámez. A ambas quiero darle la bienvenida esta mañana al programa. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación al programa. De acuerdo, gracias. Igualmente, realmente es un honor estar en este programa. Lo seguimos cotidianamente y consideramos que es uno de los programas más inteligentes de la televisión salvadoreña. Gracias. Bueno, queremos iniciar hablando precisamente del tema gestión de riesgos, pero antes me gustaría conocer cuál es el trabajo que viene realizando la mesa. Quizás alguna de las 2 puede explicarme qué trabajo se viene realizando justamente ahora, ya en el marco de este invierno 2013. Bueno, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo es una red de 23 organizaciones que sobre todo manejamos el tema de gestión de los riesgos, sí, aunque no es exclusivo de las organizaciones en sí. Desde el huracán Mish, ¿verdad? Ese famoso huracán que
devastó Centroamérica en 1998, se juntaron voluntades de diferentes organizaciones que venían trabajando el tema sin que tuviera digamos, toda la experticia y todo el conocimiento que hasta la fecha se ha ido acumulando. Y en el 2002 surgió la Mesa Permanente de Gestión del Riesgo. Surgió con pocas organizaciones, pero poco a poco se ha ido fortaleciendo. Tan es así que a la fecha no solo trabajamos, digamos, estas 23 organizaciones, sino que atendemos en las diferentes partes, en las diferentes regiones del país, un aproximado de 1.200 comisiones comunales de protección civil. Que están posicionadas a nivel nacional. En los 14 departamentos de la República, especialmente en aquellas zonas consideradas de alta vulnerabilidad. Perfecto. Quiero conocer qué papel viene a realizar también FUNSAL PRODECE en el marco de esta mesa de gestión de riesgo. ¿Cuál es el aporte que está dando también? Bueno, FUNSAL PRODECE, igual que Provida, que es la organización a la que representa la compañera Flor, somos parte de las organizaciones que hemos estado trabajando. Es importante mencionar que junto a nosotros pues están una serie de organizaciones, por mencionar quizás unas, tenemos la Cruz Verde, Comandos de Salvamento, la Fundación Maquilisguat, Procomes, bueno, puede ser que se me escape algunos compañeros ahorita, sí, el Sínodo Luterano, bueno, hay una serie de organizaciones, como dijo Flor, somos 23 organizaciones que de igual forma todas trabajamos en un nivel comunitario y que cada una desde su trabajo territorial aporta a estas comisiones comunales de protección civil en diferentes territorios. Como ya dijo Flor, la idea es que tanto FUNSAL PRODECE como Provida y las demás que incorporamos la mesa, tenemos una apuesta conjunta por hacer que este país trascienda a una gestión más integral de los riesgos y no solo una visión emergencista. Quiero que comencemos a hablar de eso, de la gestión integral de riesgo. ¿Podemos explicar a qué nos referimos? Es decir, hoy en día no tenemos una gestión integral en materia de riesgos ante vulnerabilidades climáticas. No, bueno, sin duda el país ha avanzado mucho en los últimos años, como ya dijo Flor, desde 1998 y el MIT, los esfuerzos que se han venido haciendo, algunos más fuertes, otros menos, muchos desde la sociedad civil han ido tratando de trascender hacia esta parte, a quitar que la visión de respuesta de una emergencia ante un desastre sea lo prioritario y empezar a trabajar desde la parte previa, desde lo que sería la prevención. Claro, tuvimos que pasar todo primero por un proceso de preparación para cómo responder, y ahora que la mayoría de la población está preparada para cómo responder, es importante que vayamos a las causas de la vulnerabilidad, que es lo que está ocasionando que la población esté tan vulnerable. Entonces, nuestro país sí ha avanzado en los últimos años, sin embargo, hace falta todavía hacer un proceso más profundo. Tenemos una ley desde el año 2005 que, aunque bueno, es una ley de protección civil, tiene el mismo enfoque de respuesta únicamente, y que nosotros hemos hecho propuestas que le den un enfoque más que de preparación a la respuesta, de prevención integral, y que pueda generar estructuras dentro del gobierno que puedan disminuir ese nivel de vulnerabilidad en la población. Perfecto. Señora Gámez, me interesa conocer parte de lo que ha dicho ya la señora Rivas, cuando dice comenzar a apostarle también a la etapa previa a la respuesta ante el desastre natural, por ejemplo. ¿Qué tipo de acciones deben hacerse en esa fase previa? Fíjese que nosotros, en primer lugar, nosotros decimos que los desastres naturales no existen, ¿verdad? Bueno. Primero porque en el país, digamos en El Salvador, para ponerle el ejemplo, existen fenómenos naturales, fenómenos sociales, fenómenos antrópicos, o sea, generados por el ser humano. Cuando se da un fenómeno natural, digamos el caso de un huracán o un terremoto, si no hay una exposición, digamos, de una población o una comunidad y no encuentra vulnerabilidad o debilidad en la cual impactar y causar desastres, decimos que no hay problema de que ese fenómeno natural se desarrolle. Pero el ser humano ha generado las vulnerabilidades, o sea, la gente es la que se coloca en la exposición para que el fenómeno se convierta en una amenaza hacia ellos o hacia ellas, y le impacte causando un desastre si no tiene la posibilidad esa persona o esa población de recuperar todos los bienes perdidos, no digamos las vidas perdidas. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, tras, digamos, años de preparación, de conocimiento, de acumulación, digamos, de experiencias de otros países, por ejemplo, incluso aquí en El Salvador ha venido gente experta como Alan Label
y también tenemos maestros y maestras cubanas que nos han venido a dejar mucha de su experiencia y su experticia. Hemos llegado a la conclusión que en El Salvador no solamente necesitamos conocer la preparación a la respuesta, sino que también hacer las 3 fases de la gestión estratégica de riesgo, que son gestión reactiva, que es la fase de preparación y respuesta a la emergencia, gestión correctiva, que es lo que antes se llamaba mitigación, ¿verdad? Que es ir disminuyendo las vulnerabilidades para que cuando el fenómeno se dé, estos impacten de la menor manera posible. Y la fase prospectiva, que es, digamos, que hacer toda una planificación de desarrollo para ya no generar vulnerabilidades en El Salvador. Entonces, ante eso, nosotros decimos de que la ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres se queda nada más en la fase reactiva. Y eso no es posible en un país de multiplicidad de amenazas. Claro. Si usted recorre el territorio de El Salvador, usted puede prácticamente decir que en la zona costera tenemos prácticamente ya una inundación del mar, hay una elevación del mar, y por ejemplo yo le puedo poner el caso, yo recientemente estuve en la isla La Calzada, de la bahía de Jiquilisco, donde ahí se está perdiendo, de parte de los lugareños tenemos fe, y de parte de la alcaldía de San Luis La Herradura tenemos también las pruebas necesarias para decir que esa isla está perdiendo un aproximado de 10 metros anuales de sus suelos. O sea, si así va esa isla, dentro de 10 o 15 años prácticamente dejaría de existir. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos una situación de crisis, y ante esa situación de crisis la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo está, digamos, proponiendo esa reforma a la ley para que cubra esa gestión estratégica de riesgo. Ahora, a mí me gustaría ir a lo puntual, porque usted ha dicho esta ley está caracterizada por ser más reactiva, en el caso de poco correctiva, ¿no? Cuando usted decía lo que se denominaba como mitigación. En ese punto, ¿qué aspectos deberían de fortalecerse? Es decir, ¿qué instituciones deberían hacerse cargo? Porque conocemos, por ejemplo, el caso del Ministerio de Obras Públicas, que ha dicho que se han avanzado en determinados aspectos en cuanto al tema cárcavas y otros aspectos que involucran a la corrección o a la mitigación, por lo menos. ¿Queda insuficiente? ¿Qué hace falta hacer en ese sentido? Fíjese que nosotros en la propuesta hemos dividido, digamos, esta necesidad, digamos, de hacer esta gestión de riesgo. Hemos dividido las funciones de los actuales ministerios de Medio Ambiente y de lo actual Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le dejaríamos la parte reactiva, porque tiene la experiencia, la experticia de la Dirección General de Protección Civil. Sin embargo, al Ministerio de Medio Ambiente le dejamos la función correctiva y la gestión prospectiva de los riesgos, o sea, la gestión para ir reduciendo las vulnerabilidades y para que un gabinete complementario donde estaría no solo el Ministerio de Obras Públicas, sino que también el Ministerio de Economía y todos aquellos que de los cuales depende el desarrollo de este país, digamos, estarían en como una especie de subdirección, digamos, de ese ministerio, para que juntos trabajen toda una proyección de desarrollo del país para que se haga poco a poco la reducción de vulnerabilidades y para que la economía del país, digamos, dé más prioridad a la vida que a la mercancía, o sea, a la ganancia, que es lo que nosotros estamos diciendo como la causa generadora de las vulnerabilidades de este país. Perfecto, quiero dejarlo con esa reflexión y vamos a ir a una primera pausa. Entraremos también al tema de la vulnerabilidad en el país. Quiero que también intentemos explicar qué hay detrás de eso y a quiénes está afectando principalmente. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Xiomara Rivas, ella es directora ejecutiva de Funsal Prodece. Hablamos también con Flor Gámez, ella es también representante y miembro del equipo coordinador de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo y también es miembro de la Fundación Provida. Hablamos esta mañana sobre gestión de riesgo y estamos preguntando, y bueno, más bien queremos irnos metiendo de a poquito para entender el tema de la vulnerabilidad en el país. Se ha dicho ya en un informe de Herman Watch en 2012 que El Salvador se encuentra en cuarto lugar como país vulnerable ante riesgos climáticos.
¿Qué hay detrás de esto, señora Rivas? ¿Por qué ser vulnerable, digamos, a un cuarto nivel? Bueno, quizás comentar que este año, bueno, el último informe es que nos catalogó en cuarto nivel, pero en el año 2009, si no me equivoco, estuvimos catalogados en el primer nivel, a nivel mundial, en el primer puesto como país de vulnerabilidad. Y aclarar quizás que la diferencia que ha ocurrido o por qué hemos cambiado de posición es porque se ha reducido el impacto en las vidas humanas de los desastres. En el 2009, cuando tuvimos el IDA, entonces tuvimos una cantidad de muertes que nos puso en el primer lugar, pero como esto ha disminuido, a pesar de que los efectos de la E12 o de otros fenómenos fueron mayores o de mayor impacto, no así en las vidas humanas, por eso fue que disminuimos al cuarto lugar. Pero ¿qué hay detrás de la vulnerabilidad? Bueno, estaba explicando antes, Flor, qué es lo que genera o qué es lo que condiciona que un efecto, un fenómeno meteorológico cause un desastre. Pero ¿por qué estamos nosotros vulnerables? ¿Qué es lo que ha hecho que la población llegue a estar en situaciones o en territorios de los cuales no es adecuado vivir? Correcto. Creo que eso tiene causas estructurales mucho más profundas e históricas que tienen que ver con un modelo de desarrollo en el cual, ya lo dijo Flor, la economía ha puesto al centro la mercancía y es un desarrollo económico bastante voraz que no tiene a la base el conocimiento o el respeto a la naturaleza y ha llevado pues a la degradación de nuestros recursos y a la población sobre todo a condiciones de extrema pobreza, a ubicarse en territorios que no son aptos. Si tuviera nuestro país desde mucho tiempo atrás una distribución del territorio más amigable, no solo con la naturaleza, sino que también un reparto de las tierras de forma más equitativa, donde la población pudiera estar asentada, no tuviera la gente que verse obligada a irse a instalar a la orilla de una quebrada, esto no sucediera. Por eso decimos nosotros que el problema no es que sea el fenómeno meteorológico, el problema es que ha causado que la población se instale en zonas en las cuales no es correspondiente instalarse. Por ejemplo, no vamos a hablar solo de las personas que se ubican a la orilla de los ríos. ¿Qué pasa con las construcciones que son autorizadas en zonas que son la base de los taludes de los cerros o de algunas zonas en las cuales también las construcciones por un interés económico se autorizan en zonas que se sabe que al degradar la base del talud puede generar un deslave. Entonces, todas este tipo de situaciones son las que generan las vulnerabilidades. De fondo, entonces, ¿está un cuestionamiento sobre el tema del ordenamiento territorial y el desarrollo? Está de fondo, primero, el enfoque o el modelo de desarrollo económico que tenemos. O sea, ¿qué es lo que se está priorizando? La vida, la mercancía, el interés económico, la producción, porque aquí muchos terrenos son utilizados, mucha gente ha sido reubicada en terrenos que no son aptos. Pongamos el ejemplo del Bajo Lempa. O sea, es una zona que por su naturaleza se inunda, ha sido siempre la zona en la cual pues el río desemboca, pero que si hubiera una mejor distribución del territorio en el país, la población no tendría por qué vivir ahí. Eso también responde al hecho de que es un país chico y que por eso existen también situaciones de hacinamiento o de ubicación donde no debería de existir, o no debería habitarse por lo menos, o es por una cuestión, no sé, pensado de responsabilidad en el cual se da autorización para construir en lugares en los cuales no debería hacerse. Mire, sin duda alguna somos un país pequeño, altamente poblado. Lo que pasa es cómo se gestiona esto, cómo las autoridades a lo largo de los años, y no hablamos de 2 años ni de 5, hablamos de decenas de años, de cientos de años, en los cuales no se ha puesto a la población o a la persona como centro de la atención. O sea, El Salvador ha sido por siempre un país que está ubicado en esta zona, que conoce cuáles son las amenazas que tiene, que conoce cuáles son los problemas que tiene y que si bien es cierto el cambio climático y el daño que estamos haciendo a la naturaleza ha venido a incrementar o a hacer más extremos los eventos hidrometeorológicos, no quiere decir que no hayan sucedido antes, o sea, han sucedido siempre. El problema es que no solamente ha habido una mala distribución del territorio, sino que los intereses que han primado al momento de hacer la distribución no han sido los que ponen al centro a las personas. La propuesta para poder regular eso, ¿cuál es? ¿Qué hace por lo menos la mesa de gestión de riesgo? Bueno, como ya lo explicó la compañera Flor, nosotros lo que estamos proponiendo en este momento es un abordaje más integral de la gestión, en la cual se pueda analizar, lo que tenemos, es el territorio geográfico que tenemos, son estas dimensiones, somos esta población, cómo respondemos de forma eficiente o de forma en la cual se deje de priorizar
algunos intereses económicos y pongamos siempre cuáles son los intereses sociales primero. La propuesta de reforma de ley, como ya lo dijimos, pretende separar las funciones. Actualmente, si bien existe un interés por abordar el tema y avanzar en él, todavía vemos dualidades y vemos dificultades. Se creó desde la Presidencia de la República una Secretaría para la Reducción de Vulnerabilidades que no tienen presupuesto, que al mismo tiempo es la misma Dirección Nacional de Protección Civil y como lo dijo la compañera Flor, es necesario separar las funciones porque ambas son importantes y necesarias para dar respuesta en el momento que corresponde y tener a la población preparada y organizada para responder a un fenómeno, y otra que tiene que ser, como el nombre lo dice, para empezar a trabajar en la reducción, en un análisis profundo del territorio. Hay zonas en las cuales pues existen mapas, tanto el Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección de Protección Civil como la sociedad civil han avanzado mucho en hacer estudios de cuáles zonas no son habitables, cuáles zonas tienen mayores riesgos de amenaza, y lo que hay que hacer es empezar a buscar las alternativas de solución. Excelente. Yo quiero irme metiendo de a poco en ese trabajo interinstitucional que usted ha mencionado, esta división también de funciones en una ley integral. Pero quiero antes preguntar sobre eso, porque usted decía ya hay como un mapeo en el cual se ha avanzado a partir del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección de Protección Civil, y ha señalado inclusive en un reciente informe que, por ejemplo, departamentos como San Salvador, La Libertad, La Paz y Usulután representan mayor vulnerabilidad respecto al resto de departamentos en el país. Quiero conocer esto por parte de usted, señora Gámez, es decir, ¿qué hay detrás de estos departamentos? ¿Es porque en estos es donde existe mayor desordenamiento en cuanto a la distribución de la ubicación territorial de las casas, o por qué es que en esos departamentos está afectando principalmente el tema? Es que nosotros tenemos ciudades totalmente desordenadas, ciudades sin planificar. Aquí los únicos que planifican, si se puede decir que planifican, es la gran empresa privada constructora. Ellos deciden a dónde se crean las colonias, ellos deciden según sus costos y sus ganancias, digamos, dónde usted va a ir a vivir. Tenemos 14 cabeceras departamentales. De las 14, 11 están ubicadas en zonas de alta amenaza o zonas de múltiple amenaza. Por ejemplo, San Salvador. San Salvador está ubicada, como ya todos lo conocemos, en el famoso Valle de las Hamacas, que no es más que un trazo casi perfecto de fallas geológicas locales. También tenemos al volcán de San Salvador, deforestado, que amenaza deslizamiento, digamos, por esa deforestación y por haber ubicado allí viviendas casi de manera constante. Tenemos una prohibición de una cota que no se respeta, ¿verdad? O sea, hay un nivel del volcán de San Salvador que por ley no debería de haber construcciones ahí, pero usted se voltea a ver al volcán de San Salvador, prácticamente lo ve totalmente construido, casi en el Picacho. Entonces, San Salvador tiene volcán de San Salvador, valga la redundancia, que cada 100 años, según la historia, hace una erupción. La última erupción que tuvo el volcán de San Salvador fue en 1917. Si usted hace la cuenta, ya casi estamos en el periodo de retorno de esa erupción. Las fallas locales aquí en San Salvador, según se dice, la historia lo comprueba, de que las fallas locales se activan cada 20 años. El terremoto de 1986 fue por la falla local ubicada en Planes de Renderos. ¿Verdad? Hagan las cuentas, ya casi estamos en ese periodo de retorno. Los terremotos del 2001 fueron por las placas tectónicas del Caribe y de Cocos. Digamos que eso es prácticamente donde está ubicada Centroamérica. Bueno, nuestras ciudades están ubicadas prácticamente en la cadena volcánica central de este país. En El Salvador existen 50 volcanes. De ellos, 23 están activos en un territorio de un poquito más de 20.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Eso ya es bastante preocupante, pero más preocupante es la actitud, digamos, de los que nos han gobernado desde hace años y de los que manejan, digamos, prácticamente la economía de este país. Aquí en El Salvador nos hacen olvidar lo que deberíamos de recordar, y nos hacen recordar lo que deberíamos de
olvidar, ¿verdad? La historia de los desastres es una historia prácticamente que casi nadie se acuerda de ella, ¿verdad? Sin embargo, ella nos da muchas lecciones. Entonces tenemos un país sin planificación, un país, digamos, con una economía que le da prioridad a la ganancia. Y eso hace, digamos, que todos y todas los decisorios de poder, digamos, estén más preocupados, digamos, incluso en quién va a ganar las elecciones, como en quién va a responder, digamos, a la población si en el caso este volcán de San Salvador erupciona. Entonces, dependiendo de las prioridades, digamos, que le dediquemos a este país, así va a ser la vulnerabilidad en la que nosotros nos encontremos. ¿Hay soluciones para eso? Sí, hay soluciones, como una planificación en la cual prioricemos más la vida, prioricemos más la ubicación de la vivienda, incluso la infraestructura. Dígame usted, en la paradoja, tenemos un Ministerio de Gobernación ubicado en un edificio que desde 1986 fue calificado como de alto riesgo, y sin embargo ahí funciona la Dirección General de Protección Civil. Si eso tenemos en El Salvador. Sí, es una interesante paradoja la que ha dejado. Tengo que ir a un nuevo corte y vamos a seguir hablando sobre el tema al volver de la pausa. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Señora Rivas, yo quiero referirme a un tema, y es que antes de ir a la pausa hablábamos de determinados departamentos que, según la Dirección de Protección Civil, se encuentran en mayor vulnerabilidad respecto al resto. Dentro de esos hay algunos que curiosamente están también dentro de una zona costera. Hablamos del departamento, por ejemplo, La Paz, La Libertad, Sonsonate. Y yo quiero conocer, por ejemplo, qué tipo de impacto podría estar teniendo un posible Fomilenio 2 en la zona costera. Es decir, esto también lo ha previsto la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, y podría derivarse en riesgos también o mayor vulnerabilidad en esas zonas. Bueno, sin duda alguna los programas, como el caso de Fomilenio, dependiendo cómo se estén formulando y las apuestas a las que se estén trabajando, pueden venir a aportar en soluciones o pueden venir a generar mayor vulnerabilidad. Particularmente no conozco cuáles son las apuestas o cuáles son los componentes que va a desarrollar. Sabemos que están apostando por la mejora de carreteras, sabemos, bueno, lo que se maneja públicamente, que hay una apuesta por la mejora de la reactivación económica de la zona. La gran duda va a ser si al momento de aprobar las propuestas o de darse los permisos, estos van a ser hechos desde una visión más integral, que incluya los elementos que nosotros hemos estado hablando. Como le dije, para nosotros, bueno, programas como el Fomilenio sin duda alguna pueden ser apuestas de desarrollo o deben ser apuestas de desarrollo del país, pero para ello tendrán que, para no reñir o para evitar que se sigan dando las circunstancias que hemos tenido o que se sigan profundizando las vulnerabilidades, va a ser pues sumamente responsabilidad de las instancias correspondientes, particularmente del Ministerio del Medio Ambiente y de la Dirección de Protección Civil, de estar atentos y atentas que los proyectos que se van aprobando, los permisos que se puedan dando, y también el rol de las alcaldías municipales, que estos estén en coherencia con los principios que estamos hablando. Yo creo que sabemos que este programa va a impactar fuertemente en toda la zona costera. Si hablamos de mejoras a las carreteras, por poner un ejemplo, esperamos que se tomen en cuenta todas las obras necesarias para garantizar la seguridad de la población, elevarlas en los niveles donde ya se conoce que hay inundaciones tradicionalmente, generar los desagües correspondientes a los lados, los accesos para la población que le permitan salir en los momentos, o sea, una serie de elementos que en uno de los componentes pueda ser tomado en cuenta. Entonces, a nosotros nos gustaría, pues, que esperamos que cada uno de los proyectos que se vayan desarrollando dentro de los componentes de este nuevo programa tengan en cuenta este tipo de visión, y por eso es que consideramos tan importante que haya una transformación de la apuesta institucional, porque esta óptica solo puede dársela si las instancias de gobierno tienen clara esa visión. Claro. Acá de fondo, en su respuesta, entiendo que no han sido invitadas a participar de algún tipo de foro como organizaciones de sociedad civil para dar sus aportes en materia de gestión de riesgos. Bueno, lo que pasa es que nosotros con nuestra
presencia territorial, nosotros acompañamos a muchas de las municipalidades y a las comunidades principalmente en el tema. Somos parte de las diferentes organizaciones de espacios de mesas técnicas ambientales, de muchas de las comisiones municipales. Tenemos muchos gobiernos municipales que cuentan con las organizaciones pertenecientes a la mesa como apoyo, como instancias que les acompañamos en su proceso. Sin embargo, a lo que yo me refiero es que las personas directamente responsables son los tomadores y las tomadoras de decisión. Claro, pero para tomarla necesitan la participación de estas comunidades, por eso se lo pregunto. Sí, no, por eso le digo, nosotros, lo que pasa es que el rol de las organizaciones de la sociedad civil, como somos las que integramos la mesa, es acompañar. Nosotros no podemos obligar a la toma de decisión. Quien toma la decisión es la persona que está en el territorio. Sin embargo, como le digo, nosotros somos parte de muchos de los espacios, de muchas comisiones, tenemos alcaldías que nos tienen en cuenta. Bueno, voy a poner un ejemplo, en el caso de Fonsal Prodece, sé que hay muchos más, pero nosotros en el municipio de Jiquilisco somos parte de la mesa técnica medioambiental que aglutina desde el Ministerio de Medio Ambiente a todas las organizaciones que trabajamos ahí en el tema. También somos parte de la Comisión Municipal de Protección Civil, no porque seamos nosotros un ente fijo del territorio, sino que somos como acompañantes en asesoría, en el tema de la respuesta. Así como este municipio, hay muchos municipios en el país que nos han permitido acompañarles en estos procesos y muchas comunidades a las que acompañamos. Pero al momento de la toma de decisiones, recuerde que quien debe de hacerlo es la persona que está en el puesto. Hablemos entonces de eso, de la organización en las comunidades, porque usted ya ha dejado ver entonces la importancia de tener en cuenta la participación de esas personas que son en definitiva quienes están sufriendo la vulnerabilidad y lo que sería luego un desastre natural. ¿Cómo es la organización ahora de las comunidades, específicamente en regiones, por ejemplo, como el Bajo Lempa, regiones que están siendo históricamente afectadas por ese tipo de fenómenos? Bueno, la Ley de Protección Civil contempla dentro de la estructura contempla claramente el nivel nacional, donde está la Dirección Nacional de Protección Civil. Correcto. El nivel departamental, donde está guiado por lo que son los gobernadores, que son los representantes, y el nivel municipal, donde es el alcalde o la alcaldesa, la persona que coordina o preside la comisión municipal. Sin embargo, una de las propuestas de reforma de ley que nosotros proponemos es que se contemple dentro de la estructura de la ley el nivel comunal, porque como usted bien lo dijo, las personas que dan la respuesta, la primera respuesta y quienes definitivamente reciben el mayor impacto son las comunidades. Es decir, no existe hoy en día existe, a través de la ley. En la ley no está normado, pero en la práctica sí hemos avanzado mucho, como le dijo compañera Flor, más de 1.200 comunidades han sido formadas a través de diferentes proyectos en los cuales las 23 organizaciones de la mesa hemos participado y hemos acompañado a las comunidades en su organización. Cada comunidad se define una comisión comunal de protección civil donde se capacita en los temas básicos, o sea, se hace todo un proceso de identificación de las amenazas del territorio, de una revisión histórica de qué es lo que ha sucedido en el territorio, porque como decíamos antes, no podemos partir de cero, o sea, El Salvador tiene una historia y un proceso y se sabe por dónde va a pasar el agua, supongamos cuando se crece la quebrada, claro. Y todo este proceso lo hace la comunidad con acompañamiento pues, de personal de nuestras organizaciones que definen cuáles son sus amenazas, sus vulnerabilidades, cuáles son sus puntos, sus mapas de riesgo, cada una, y definen su propio plan de actuación y de respuesta. A cada comisión se le prepara en todos estos temas básicos, existen una serie de metodologías probadas que, bueno, la sociedad civil también ha venido aportando a la mejora de estas metodologías y a la implementación, pues, como dijimos, tenemos el apoyo afortunado de organizaciones de otro país, principalmente de Cuba, que nos acompañan en la mejora continua de nuestros procesos y nuestra formación. Y todo esto lo llevamos al conocimiento de las comunidades. ¿Qué es lo que sucede ya en el territorio? Pues ahí depende mucho de la dinámica del municipio. Cada comisión debe ser juramentada por la Comisión Municipal de Protección Civil y muchas veces nos hemos enfrentado a problemas en los cuales las diferencias político-partidarias hacen que algunas alcaldías no reconozcan las organizaciones comunitarias. Nosotros dentro de los proyectos siempre procuramos generar todo el proceso formativo para la comisión, un proceso de elaboración de todos sus planes de respuesta, de sus planes de atención. Generamos también las condiciones para responder a la emergencia con un equipamiento básico, pero todo eso es responsabilidad de la municipalidad y del gobierno. Y ahí radica también la importancia de incorporarlo a la ley para que no pueda existir ese tipo de obstáculo de carácter político. Sí, correcto. Es importante para nosotros porque
Y como decía, muchas veces hay alcaldías en las cuales no hay ningún problema, las comunidades se organizan, se reconoce la organización y se juramentan debidamente y según la ley sí debe de haber un representante, una persona representante de las comunidades en la comisión municipal. Nosotros estamos proponiendo que esto se norme, que no solo sea una persona, sino que sean dos, incluso incluyendo el enfoque de género, pedimos que sea una mujer y un hombre, porque las necesidades son estratégicas y diferentes para cada uno. Perfecto. Señora Gámez, yo quiero referirme con usted, ya ha dejado muy claro la importancia de la organización a nivel comunal y de la situación en la cual se encuentra. Hablemos de fondo cuál es el perfil también de la población a la que está afectando el tema de la vulnerabilidad a nivel climático, porque a esa vulnerabilidad también se suma una vulnerabilidad de carácter económica y una vulnerabilidad de carácter social. ¿Cómo es el perfil también de las personas a las que está afectando hoy en día el tema de la vulnerabilidad? Bueno, debido al cambio climático que está a nivel global, los fenómenos hidrometeorológicos, o sea, los relacionados con el viento y el agua, como bien lo indica el nombre, sí, se han acrecentado en el mundo, ¿verdad? No solo en El Salvador, sino que en el mundo. En la zona costera de El Salvador los impactos ya se están dando, o sea, no es que ya, o sea, no son a futuro, ya se están dando. Yo le ponía el ejemplo de este programa al inicio, de que en la zona de las islas de la Bahía de Quilisco hay una intrusión de mar bastante elevada, bastante alta. Por ejemplo, en esa isla que yo le vuelvo a mencionar, sí, que se llama la Isla La Calzada, que yo invitaría a Canal 23 a visitarla, hay un perímetro de la isla de aproximadamente 600 metros, ¿verdad?, cuya, digamos, intrusión del mar son aproximadamente 10 metros al año. Es una isla pequeña de apenas 7 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, con 600 familias que la habitan. Vea, familias pobres, familias dedicadas a la agricultura de sobrevivencia, porque si buscamos el perfil, ¿verdad?, con casas, digamos, de bajareque, con casas muy pobres, digamos, con una calidad de vida bastante pobre, donde incluso los hijos y las hijas se quedan al 9º grado, porque es hasta allí donde llega la escuela de la isla. Que se dedican a la agricultura con ingresos que no llegan a $100 anuales, los que tienen, digamos, trabajo constante. Entonces es una población que no solo tiene que sobrevivir, sino que también está preocupada porque el mar se está introduciendo a los suelos en los cuales ellos habitan. Y si usted recorre toda la zona, por ejemplo, de la famosa Playa El Espino, ahí también usted va a ver la intrusión del mar, ¿verdad? Ha perdido la Playa del Espino un aproximado de 3-4 metros de su playa. Eso es grave, porque si usted lo pone digamos, en perspectiva, es prácticamente lo que está perdiendo la zona oriental del Salvador. Pero no es solamente la zona costera la que tiene amenazas de tsunami en mayor grado, porque al haber fenómenos hidrometeorológicos más fuertes y al haber la posibilidad de algún terremoto, ya sea de una manera cercana aquí a las costas salvadoreñas o lejanas como en Chile, ¿verdad?, el tsunami se puede dar. Tenemos, digamos, la deforestación de nuestros bosques salados, que antes nos protegían de estos fenómenos, ahora estamos prácticamente devastada esa zona costera. Pero no es solamente la población de la zona costera la que está con alta vulnerabilidad, sino que también la zona, digamos, las poblaciones de aquí de las urbes más grandes del país. Incluso uno de nuestros maestros decía que si desgraciadamente en estos momentos se da un terremoto digamos, de grados como se dio allá en el 2001, la mortandad sería mayor. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Por qué? Porque tenemos infraestructura, bueno, ya colapsada con los anteriores terremotos. Que no se logró responder, entonces. Sí, tenemos también un desorden, ¿verdad?, pero terrible en nuestras ciudades. Zonas, digamos, ubicadas no solo en quebradas, sino que en zonas de alto riesgo sísmico. Correcto. Y yo le puedo mencionar, por ejemplo, zonas de
de pobreza de los planes de renderos, que están también, cuyas fallas locales se activaron en 1986. Están también en alto grado vulnerables, pero no solo la zona de las ciudades, vámonos al norte del Salvador, la sequía. En estos momentos el fenómeno climatológico que afecta al mundo ha afectado también Centroamérica. Incluso se puede decir que Centroamérica tiene en estos momentos lo que se ha llamado el corredor seco centroamericano, o sea, zonas donde no llueve. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de Berlín, donde el año pasado hubo hambruna. Sin embargo, muy poca gente en el gobierno lo reconoció, ¿verdad? Sin embargo, se ha hecho un estudio donde prácticamente todos los cultivos de muchas de las zonas de Berlín se perdieron. De acuerdo, han dejado ya muy clara esta situación y vamos ya encaminándonos al último bloque de esta entrevista y quiero que comencemos a hablar entonces qué es lo que se tiene que venir en adelante, porque son situaciones que parecen permanentes en este país, sigue afectando a las mismas personas y el Estado sigue sin responder a esa situación. Vamos a comenzar a pensar ya en soluciones al volver de la pausa. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, ya estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista y yo les preguntaba, o más bien les dejaba planteado antes de ir a la pausa, que comencemos a pensar también en esa reacción que debería tener el Estado ante una situación que ya ustedes han descrito, sigue permanente, inclusive peor con lo que usted nos comenta. Podrían ser inclusive resultados peores ante un fenómeno como un terremoto, por ejemplo, en algunas zonas. Yo quiero conocer de su parte, por ejemplo, se sabe que Protección Civil ha dicho que se tienen preparados alrededor de 1.267 albergues para alojar a unas 198.000 personas en caso que sea necesario evacuarlas de sus casas. Yo quiero saber si de fondo esta es una medida de carácter reactiva o una medida preventiva. Eso en sí mismo es una medida reactiva y es una medida de respuesta muy necesaria e importante para reaccionar ante un fenómeno, ante un evento extremo. Como hemos planteado nosotros a lo largo de esta entrevista, son muy importantes. Nosotros mismos hemos trabajado y hemos acompañado a las municipalidades y al gobierno en el establecimiento de albergues. Hemos gestionado fondos de cooperación para eso, para equipar, para preparar a las personas en cómo dar una respuesta y cómo hacer el manejo de los mismos. Sin embargo, como usted planteaba la pregunta, son las soluciones. La solución no es seguir construyendo albergues, no porque sea malo construirlos, sino porque tenemos que ir a las causas que originan las cosas. Cuando nosotros hablamos de soluciones, hablamos que tenemos no que dejar de lado la parte de la respuesta. Por eso es que nosotros planteamos la necesidad de separar las funciones, porque Protección Civil tiene que seguirse dedicando a preparar a la población en cómo responder. Ese tipo de acciones debería de seguirse impulsando. Tiene que seguirse haciendo y la población tenemos que seguirnos preparando y estar informados de cómo responder ante una situación. Pasa mucho que en las comunidades, quizás más en las zonas de comunidades más pequeñas, más rurales, es cuando es más fácil formar. Pasa mucho en las ciudades. Quizás si nos preguntamos la mayoría de los que vivimos en San Salvador, ¿qué haríamos? ¿A dónde nos movemos? ¿Cuál es nuestra ruta de evacuación? ¿Cuál es nuestro cuál es nuestro albergue más cercano? Quizás las ciudades son las que están menos preparadas para eso y las comunidades están más preparadas o han avanzado mucho. Como digo, estas son acciones importantes para la respuesta porque es indispensable que toda población sepa cómo reaccionar ante un evento y con eso lograr evitar la pérdida de vidas humanas. Pero soluciones tienen que ir también desde la parte más atrás, desde sentarnos a analizar cómo se está distribuyendo el territorio, con qué enfoque se están dando los permisos, qué hay de fondo o qué construcciones, aunque ya estén un poco en la vista o en proceso de solicitud, deben de no hacerse. Debemos de dejar de estar construyendo, como poníamos el ejemplo antes, en las zonas de talud, cerca del volcán, o sea, qué acciones tomamos y cómo buscamos la alternativa para la reubicación de las poblaciones que están en zonas que definitivamente no son viables para la vida. Mire, yo se lo preguntaba, se lo planteaba de esta forma, si realmente era una respuesta o una medida de carácter preventivo, porque pareciera que se están realizando acciones solo de forma paliativa. De fondo nos está tocando las reformas que deberían de hacerse de lleno, es decir, no sé, regular. Me pongo a pensar en el caso, por ejemplo, del Bajo Lempa. No sé si en determinado momento
el tema de las presas hidroeléctricas, el tema de una regulación de CEL en cuanto a la descarga de aguas, afectando también a estas comunidades, y eso no se está regulando, por ejemplo. O sea, ¿hay cuestiones de fondo que no se están tocando en este país? No, fíjese que incluso nosotros desde hace varios años venimos proponiendo que este país necesita una política de gestión integral de riesgo. ¿Para qué? Para que el modelo de desarrollo que impulse o que de verdad sea un modelo de desarrollo que nos aglutine y nos incluya a todos y a todas, sea más amable, digamos, con el medio en el cual convivimos, ¿verdad? Y ya no es posible de que en un país donde haya múltiples amenazas sigamos construyendo con una calidad de infraestructura muy mala, con una serie con una serie de desorden, ¿verdad? Que casi es ordenado por las grandes compañías constructoras, con un Ministerio de Medio Ambiente que se queda corto en la supervisión y monitoreo, digamos, de los permisos ambientales que otorga, con un Ministerio de Obras Públicas que hace todo lo que puede en cuanto a infraestructura, pero lo hace de manera prácticamente aislada. Yo creo que darme como un punto antes que usted continúe, porque ha señalado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un, digamos, eslabón importante para poder entender esta situación. Usted ha dicho, se queda corto. ¿Es un ministerio que está siendo flexible con los intereses de las grandes empresas? Por lo menos un ministerio de que no ha tomado las medidas de presión, digamos, que la ley de medio ambiente le da, ¿verdad? Para que las grandes constructoras no sigan haciéndole, digamos, más vulnerable la infraestructura y a la población que en ella va a habitar. Correcto, pero de fondo se sigue dando esos permisos, es decir, sigue siendo en el flexible. fondo sigue dando muchos de los permisos que no debería de dar. Por ejemplo, se está construyendo en la cordillera del Bálsamo, cuando es una zona supuestamente que tiene prohibido esas construcciones. Lo siguen haciendo, ¿verdad? Para nosotros es importante que el Ministerio de Medio Ambiente tome las riendas y aplique la ley con su vigor, con su alto vigor que tiene, ¿verdad? Y por eso incluso nosotros no es que queramos que el ministerio se deshaga, ni mucho menos, sino que se fortalezca. Incluso nosotros estamos pidiendo que en la reforma de la Ley de Protección Civil, que sea el Ministerio de Medio Ambiente que aglutine, digamos, un viceministerio de gestión integral de riesgo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que junto con los otros miembros del gabinete de gobierno y junto con toda la ciudadanía, incluso la gran empresa privada, podamos construir el modelo de desarrollo que nos haga posible la reducción de vulnerabilidades y no seguir generando más, ¿verdad? Este viceministerio debería de tener un presupuesto adecuado, tener el poder suficiente, digamos, para liderar toda la planificación a ese desarrollo sostenible y sustentable que nosotros estamos proponiendo, y además aglutinar todas aquellas acciones de los ministerios para la reducción de vulnerabilidades. Yo alabo muy bien al Ministerio de Obras Públicas, que ha hecho un trabajo bastante encomiable con la cuestión de las cárcavas, pero es un ministerio que se queda corto con la necesidad de la cantidad inmensa de cárcavas que se han creado en este país en el transcurso del año, ¿verdad? De estos años, perdón. Entonces se necesita de una acción colegiada, con poder de decisión y con voluntad política, que de verdad transforme este modelo de desarrollo que causa vulnerabilidades a otro que las vaya reduciendo y que ya no genere otras. De fondo, entonces, también la propuesta es que el Estado tenga mayor participación en cuanto a la planificación urbana de las ciudades y de forma integral, decimos, en las zonas rurales y también en las zonas urbanas, ¿no? Así es, de fondo es que planificación que no existe. Existe una ley de ordenamiento territorial que fue muy debatida en la Asamblea Legislativa, que se dio un año para que esta ley se cumpla. Imagínese usted, una ley que es inmensamente urgente, la aprueban, pero que después de la aprobación tenía que correr un año para su aplicación. Una ley que además le cortó alas bastante a la aplicación de la misma, le dio poder
incluso algunas de las constructoras del país, porque tienen representación en algunos de los entes rectores de la ley, ¿verdad? Entonces es necesario que el gobierno, siguiendo con una voluntad política, que haga una distribución equitativa de todos los recursos del país y que dé prioridad a la vida más que a la ganancia. Eso es lo que necesitamos en El Salvador. Quizás me gustaría agregar ahí que el gobierno no es parte, es el responsable de hacerlo, porque cuando usted lo mencionó, debería de ser más responsable, no es una parte, es el responsable directo de guiar esto y retomar quizás, decía Flora, existen algunos planes de ordenamiento territorial, hay planes que se hicieron en gobiernos anteriores que no fueron consultados con la población, que únicamente existen como documentos que avalan o respaldan ese interés voraz en muchas ocasiones de las empresas y que deben de ser revisados. Nosotros podemos poner el caso de la zona de la Unión, la zona del Golfo. El plan de ordenamiento dio paso a carreteras que bloquean la comunicación de las comunidades y que únicamente benefician a los intereses económicos para el paso de mercancías hacia el puerto. Entonces tenemos que cambiar ese tipo de planes y hacerlos con una nueva visión en la cual la persona y la vida sean las que estén más al centro y no el interés económico. Perfecto. Yo tengo que ir cerrando la entrevista. Quisiera unas reflexiones finales de parte de ustedes. Han sido muy claras en todos los puntos, así que creo que va a ser muy fácil llegar a una síntesis. Pero usted mencionó algo antes, en un bloque anterior, dijo que en el caso de algunas, creo que hablaba de la isla La Calzada en ese caso, que decía que también está afectando sus cultivos de subsistencia. De fondo, además de estar vulnerables, está afectando la nutrición de esas personas. O sea, podemos terminar de hacer un análisis para ir cerrando la entrevista también enfocado a eso, a la cuestión de subsistencia, no solo a la vulnerabilidad que se ven ante el riesgo de su amenaza física, sino también el tema de la nutrición. ¿Podemos ampliar un poco eso? Sí, es que mire, es que ahí la niñez en esa isla, y le voy a poner el ejemplo solo hay una promotora de salud para las 600 familias que existen, no hay médicos, ¿verdad?, instalado en esa zona de forma permanente, porque llega y cumple sus funciones y se retira. Igual la enfermera que asiste en la única unidad de salud que hay. Prácticamente son regiones que están olvidadas. Son regiones olvidadas, son regiones prácticamente olvidadas, que el único apoyo que reciben de autoridad, digamos, es el gobierno municipal de San Luis La Herradura, que les está asistiendo constantemente. Pero en el país se está dando el fenómeno de sequías y de inundaciones, ¿verdad? Esto, digamos, en el marco de un cambio climático bastante intenso y que ha hecho, digamos, que muchos de los países, incluyendo el nuestro y toda Centroamérica prácticamente, esté en crisis alimentaria. Incluso si usted se acuerda, la FAO recientemente dijo que 44 municipios de El Salvador han perdido su calidad de suelo, digamos, para el cultivo. Esto lleva, digamos, a que las poblaciones de esos 40 municipios no tengan prácticamente que sembrar porque ya no le dan. Y si no tiene que sembrar, ¿verdad?, la zona rural ya no tiene que comer, ¿verdad? Entonces en la zona de La Calzada la mayoría de niños, si no todos, y niñas, están prácticamente con anemia. Y cómo ellos levantan sus niños con lo que tienen, ¿verdad? Yo admiro mucho a la gente de esa isla, porque están sobreviviendo, tienen ganas de entrarle, incluso a nosotros nos pidieron, y por eso yo hago el llamado a ustedes para que los visiten, porque si no, son gente que se va a ir de la isla, porque la isla se la va a tragar el mar, así en términos llanos. Claro. Bueno, ha quedado entonces ya ese llamado claro, también la responsabilidad del Estado de poder atender a esto. Señora Rivas, sus últimas reflexiones sobre ese tema, ya pensando también en el hecho de que estamos en un contexto, siempre lo estamos planteando desde este espacio, en un contexto electoral, y hay que pensar también en las políticas que deberá implementar un próximo gobierno en esa materia. Bueno, pues nosotros quizás una de las apuestas que nosotros como mesa queremos, o un mensaje que nosotros como mesa queremos dejar, es que es urgente que la Asamblea Legislativa, no lo hemos mencionado con esa claridad, pero es urgente que la Asamblea Legislativa retome las propuestas de reforma de ley y que avance en ellas, y no solo con la ley
de protección civil, que para nosotros es indispensable. También es urgente que avance con la aprobación de la ley de agua, por una ley de agua que también responda a las necesidades de la población y a los intereses de las comunidades y no de las grandes empresas. Es urgente que al ser aprobadas esas leyes, el gobierno también destine los recursos necesarios para que éstas se apliquen, porque la población es la que, efectivamente, la más pobre, la más vulnerable, es la que sufre los efectos. Usted dijo nutrición, pero más allá de la nutrición estamos hablando de la pérdida de la soberanía alimentaria, que es un tema muy largo que tendríamos que analizar, pero que tiene que ver con que no tenemos la capacidad de producir, que no tenemos la capacidad, ya lo explicó Flor con un ejemplo, ni la capacidad tampoco de tener nuestros alimentos, de lo que es propio y de nuestro país. Entonces, es importante que se hagan estas modificaciones, es importante también que el Estado defina las funciones, asigne presupuestos más fuertes, y es importante que las alcaldías, que no lo hacen, porque sabemos que hay muchas que lo hacen, retomen su papel en las comisiones municipales de protección civil, dejando de lado los intereses político-partidarios, para que demos una respuesta integral y conjunta al tema. Excelente, les agradezco a ambas por haber venido a transmitir este mensaje tan claro a la población y esperemos que haga eco también en cada una de las casas y principalmente en los tomadores de decisión. Muchas gracias a Canal 23 por invitarnos. Realmente, vuelvo a reiterar, es un honor estar aquí en este set. Nosotros lo vemos constantemente en televisión, cotidianamente, y creo que sus reflexiones son bastante acertadas. Bueno, este espacio está abierto también para cuando quieran. Gracias. En nombre de las 23 organizaciones de la Mesa de Permanente Gestión de Riesgo, agradecemos el espacio también. Gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta mañana. Recuerden que esta entrevista será transmitida a las 11 de la noche en el canal y también podrán encontrarla en nuestro espacio en YouTube. Les invitamos a seguir muy pendientes de la programación de Canal TVX. Muchas gracias.